Se vienen dando rumores de que posiblemente Luisa González no sea candidata a la Revolución Ciudadana. Todo esto y más detalles, Luisa González lo hablará a continuación. También sobre la coyuntura actual, sobre las supuestas pruebas de Wilman Terán en contra de la fiscal Yana Salazar, los teléfonos de Aliaga también con la fiscal Salazar, de Wilman Terán. ¿Por qué estas evidencias que ellos están dando, tanto Aliaga y Terán? ¿Por qué la justicia ecuatoriana no las investiga? ¿Por qué no pide en el caso de Aliaga la asistencia penal internacional para que todo esto se pueda resolver? Porque la fiscalía y la justicia ecuatoriana quieren que Aliaga les dé el teléfono, pero sin ninguna pericia, sin ningún acto legal, solamente así, porque sí. Y esto es una trampa, evidentemente, para que no quede rastreo de nada. Por eso, amigos, le quiero poner las palabras de Luisa González, pero recuerda estar suscrito al canal, seguirme y activar la campana de notificaciones. Luisa González dijo lo siguiente. ¿Qué es lo que ocurre? Que empieza un show político donde la fiscal general Yana Salazar es una actora principal y dicen que Andrés Arauz tiene financiamiento del ELN, de los grupos armados de Colombia. Y con esto causan ruido, causan problema, afectan a la imagen de Andrés Arauz, de la Revolución Ciudadana. Viene el fiscal de Colombia y se le afecta también en el voto. En el caso del binomio González Arauz, ahora en el 2023 fue aún peor. Asesinan a Fernando Villavicencio, que fue un causado por la banda de Los Lobos. Sin embargo, guardó silencio para poder afectar a la Revolución Ciudadana. Estos agentes externos, campañas sucias, a mí me acusaron de tener dinero en paraísos fiscales. Puse una denuncia en la fiscalía contra esta persona. También he pedido que presente y muestre las pruebas. Todo fue show. Quien puso incluso, quien sacó esto a la luz pública, que supuestamente era cierto, es parte del PRIAN, partido de Álvaro Noboa. Entonces, todos estos ruidos falsos, campañas sucias y demás afectan a la Revolución Ciudadana. Ahora bien, en este momento estamos buscando sumar desde diferentes frentes, desde dirigentes políticos, activistas sociales, de las diferentes organizaciones políticas también, de izquierda, de centro derecha, la industria, la sociedad civil organizada. Debemos sumarnos. La noche de ayer veía una noticia como en un transporte en la provincia de Los Ríos, entran, asesinan a una familia, asesinan a un niño de 4 años, a un niño. Ese es el Ecuador que tenemos y eso es lo que ahora nos llama a sumarnos. Ni qué decir de ustedes, de Camilo Ponce Enríquez, un cantón que vivía con una relativa calma, asesinaron a su alcalde. Esto es lo que estamos viviendo y si no cambiamos de manera urgente las relaciones de poder en el país, en donde hay una derecha vinculada a grupos económicos que solamente les interesa llegar al poder para hacer negocios, si no cambiamos esto, si no ponemos al ser humano y las necesidades de salud, de educación, de empleo primero, pues el Ecuador seguirá cada día peor. También vale aquí recalcar que el crecimiento económico que tendrá Ecuador para este año previsiblemente será un conocimiento tan bajo que solamente está a los niveles de Haití. Ese es el Ecuador que tenemos. Listo. En ese sentido, la elección para elegir ya una candidatura en 2025, especialmente en la Revolución Ciudadana, que todavía no han dado nombres oficiales, ya se han visto pues algunos perfiles, pero en este momento, ¿qué aspectos ustedes están considerando como militancia para tener una candidatura? Porque hemos visto bastantes nombres, incluido el de usted, el perfil de usted, que nuevamente podría lanzarse a las elecciones de 2025. Bueno, varios aspectos como la capacidad de gestionar el gobierno, el conocimiento sobre lo que es la gestión pública, porque el país no está para improvisar, sino para empezar a trabajar ya. La aceptación también que tiene y el conocimiento dentro de la ciudadanía, que sea alguien con principios, con valores, con convicción de servicio a la patria, entre otros factores. Listo. Vamos también a entrar en otro diálogo, en otros temas. Hace semanas también surgió la idea de un indulto a Rafael Correa. Si Verónica Abad llega temporalmente a la presidencia, ¿este indulto dentro de los planes de la Revolución Ciudadana está considerado? Mire, le hablo por el presidente Rafael Correa y por Luisa González. Nosotros no conocemos a la señora Abad ni a nadie cercano a la señora Abad.
para dejar muy en claro, nunca han habido conversaciones ni con ella ni con alguien cercano a la señora Abad. Por lo tanto, eso de que se puede dar un indulto al presidente Rafael Correa salió de alguna pregunta periodística de un presidente que ya no sabe qué inventarse para poder tapar con show lo mal que está gestionando el Estado. Nosotros siempre hemos sido claros, el presidente Rafael Correa va a defenderse sus procesos en justicia, en cortes internacionales, donde a él cada vez más le van dando la razón, porque lo que existe en Ecuador es una justicia politizada en donde se juzga a personas no por lo que dice la ley, sino por cálculos políticos. A él lo procesaron para bloquearlo políticamente y que no pueda regresar al Ecuador. Esa es la realidad. Por eso ha recibido también el asilo diplomático en la Unión Europea, en Bélgica, en donde él vive libremente, y para dar un indulto también él debería estar primero detenido y él es un hombre libre. Retomando temas de seguridad, en las últimas elecciones extraordinarias se ha topado mucho en la campaña, el mensaje de la campaña estuvo enfocado en ofrecer seguridad a la ciudadanía. Hoy el problema de los ecuatorianos sigue siendo la delincuencia, sigue siendo la violencia, pero con un presidente con aspiraciones a la reelección que permanentemente muestra resultados en cuestiones de seguridad, como el control de las cárceles y la presencia permanente de militares en las zonas más conflictivas del país. Como Revolución Ciudadana, ¿qué es lo que harán para marcar la diferencia a lo que ya se está haciendo en la actualidad? Bueno, Xiomara, no se está haciendo absolutamente nada en la actualidad. El presidente no ha solucionado absolutamente nada. Lo que hace es un show mediático, no hace más. Con presencia de militares y todo, con su presencia, con la presencia del presidente el día de ayer, mataron a una persona en la calle en Durán. Moviliza a la fuerza pública a Manta por unos pocos días y los delincuentes se migraron en gran número hacia otras ciudades y vemos cómo aumenta la violencia en Esmeraldas, por ejemplo. Pero no hay un plan para controlar a la delincuencia. Y de hecho, la impunidad sigue reinando en este país y la corrupción vinculada al gobierno del señor Daniel Noboa. Por ejemplo, la cuñada del la cuñada del ministro Palacio, del ministro de Agricultura, fue encontrada con 3 toneladas de cocaína. Más de $200 millones cuesta eso. Se iba a enviar hacia Rusia. No estuvo ni siquiera 24 horas detenida. La dejaron libre, sin cargos, prácticamente. Seguirán investigando, dicen. Ni una medida cautelar, ni un grillete, ni prisión preventiva. Quedó totalmente libre. Una persona que fue encontrada con 3 toneladas de cocaína. La cuñada del ministro de Agricultura queda libre totalmente. Y según dicen, por presiones del gobierno. ¿Se ha pronunciado sobre esto el ministro? ¿Se ha pronunciado el presidente de la República? La violencia y la delincuencia del crimen organizado, que genera el crimen organizado, está vinculada al tráfico de droga. Por primera vez en la historia de nuestro país, somos el primer país exportador de droga a la Unión Europea. Y esto es lo que nos trae la violencia, la delincuencia, lo que financia a los grupos delictivos. Y aquí no hay una sola acción, ni siquiera el presidente de la República, que no ha dicho absolutamente nada ante esto, ni la señora fiscal Diana Salazar, que no se pronuncia ante un caso de manifiesta impunidad ante quien fue encontrada con 3 toneladas de cocaína. ¿Qué si vemos? Contratos relacionados a la familia Noboa, contratos millonarios como el de alimentación, cuando Daniel Noboa en campaña ofreció que iba a contratar la alimentación escolar con la economía popular y solidaria, con los panificadores, con el sector agropecuario de la zona para dinamizar la economía. ¿A quién entregó ese contrato de más de $150 millones? A su tía Isabel Noboa, a su familia. Eso es lo que está pasando. Y en cuanto a la violencia y a la delincuencia, hay que tener un plan. No existe el plan Fénix. Ustedes lo saben. Asesinaron a su alcalde. No existe un plan de cómo controlar las cárceles, las carreteras, los puertos por donde sale la droga. Y en cuanto a delincuencia común, hay que generar empleo. Aquí no se trata solo de seguridad tomada como armamento. También la seguridad pasa por no generar violencia desde el Estado, profundizando el desempleo, el hambre, la falta de acceso a salud, a educación.
y en eso nos vamos a centrar de manera prioritaria, a generar empleo, a poner medicinas en los hospitales, que nuestros niños y jóvenes vuelvan a las aulas de clase y también equipar a la fuerza pública y depurarla para que puedan tener un verdadero control del país. Justamente de esta inseguridad que usted está hablando ha traído otro de los mayores problemas que tiene el Ecuador, la migración. ¿Cómo ustedes también van a topar este importante tema que actualmente están cruzando los ecuatorianos? La migración es una consecuencia. Aquí la causa es la pobreza y la violencia. Si generamos empleo con una eficiente reactivación productiva a través de la eficiente inversión pública, el dinero está en las arcas del Estado. 1.733 millones de dólares para inversión tiene el Estado, de lo cual no han usado ni el 35%. Si empezara la obra pública, el arreglo de las carreteras, de las unidades educativas, infraestructura, si empieza eso, ya empiezas a dinamizar la economía, contratando con actores locales, dinamizas la economía, generas empleo, reduces violencia vinculada a delincuencia común. Y lo siguiente aquí es el control de la seguridad a través, sí, de la fuerza pública, equipándola adecuadamente, no tienen adecuado equipamiento, y también con la depuración, como ya les dije, el trabajo a nivel internacional, en coordinación, Unión Europea, Colombia. Perdón, que tengo dos hijos. No se preocupe. No se preocupe. Listo. Continuamos con el diálogo. Vamos también a hablar un poco del legislativo. Fue público a inicios el apoyo de la Revolución Ciudadana a proyectos presentados por el presidente Daniel Noboa. Sin embargo, pues no fueron los temas legislativos que definieron una oposición al actual Ejecutivo, sino más bien pues esta intromisión que hubo en la Embajada Mexicana y captura de uno de sus líderes de la Revolución Ciudadana. Pues, ¿considera usted que aquello fue algo contundente para declararse en ese momento en oposición o qué es lo que ocurrió con el legislativo? En lo absoluto, Xiomara, nosotros somos gente de palabra, nosotros cumplimos con lo que ofrecemos. El día en que Daniel Noboa ganó las elecciones, públicamente salí a decirle que cuente con la Revolución Ciudadana para apoyarlo en todo lo que sea proyectos para generar empleo, para dinamizar la economía, para generar seguridad, para que se acaben los apagones. Y en todos esos proyectos coherentes con la palabra que habíamos dado, nosotros apoyamos, haciendo observaciones, haciendo cambios, pero apoyamos en esos proyectos de ley. Una vez que el presidente Noboa empieza, pese a todo el apoyo que se le dio, no ha sido capaz de controlar la inseguridad, de generar condiciones de empleo, de salud, de educación, que sigue afectado el sector productivo por los apagones mismos, y empieza a generar medidas, a proponer medidas contrarias a beneficiar al pueblo ecuatoriano, como fue que proponga aumentar el IVA, que lo hizo, aumentó el IVA, la subida de los combustibles, pese a que a él ofreció en campaña bajar el precio de los combustibles y bajar la tarifa eléctrica, ofreció en campaña, propuso esta ley subiendo el precio, subiendo 3 puntos el IVA. Nos opusimos y desde allí viene la oposición. ¿Qué pasa cuando invaden la sede diplomática de México? Adicionalmente a haber secuestrado a Jorge Glass, un hombre inocente, que lo han enviado a La Roca, adicionalmente a esto, es el tercer conflicto internacional que generó Daniel Noboa en 4 meses de gobierno. Conflictos internacionales, el primero fue con Rusia, generó desempleo vinculado a la zona del comercio de flores. Eso es lo que hizo. En un país que ya tiene altos índices de desempleo, más del 65% de la población está entre subempleo y desempleo, él profundiza esta crisis, profundiza el desempleo con un conflicto innecesario con Rusia. Lo siguiente, conflicto se va a España, un escándalo en el auto del rey, se va de farra, lanza billetes, etcétera. Una vergüenza para el país. ¿Qué clase de país nos está vendiendo hacia el exterior? Y lo tercero, conflicto con Rusia, con México, con quien tenemos una balanza comercial de bienes y servicios de cerca de es bastante importante el comercio con México, y nos causa un problema más que afectó incluso a los ciudadanos, cerca de $1.000 millones en comercio. Eso es lo que nosotros estamos reclamando por el país, no solamente por la Revolución Ciudadana, más allá de que es un hombre que se ha dedicado a perseguir y a odiar
en lugar de dedicarse a trabajar. Y lo vemos, lo hace con su ex esposa, lo hace con su propia hija quitándole la seguridad, lo hace con su ministra de Energía, lo hace con su vicepresidenta, lo hace con Aquiles Álvarez, quien le dice media palabra, pues lo siguiente es alguna acción legal o persecución. Ya para ir finalizando este diálogo, ¿cómo está la agenda de la Revolución Ciudadana en territorio, en lugares que ustedes han visitado? ¿Cómo se han planificado estos recorridos para que la ciudadanía pues conozca un poco? Y también, ¿cuándo ya dan esos nombres de manera oficial para la candidatura del año 2025? Bueno, nosotros seguimos recorriendo el territorio. Siempre la Revolución Ciudadana se ha caracterizado por ser un proyecto político cercano a la gente, de estar recorriendo, de estar cercanos a ver las necesidades de nuestra población, pero también con nuestra militancia. Los cuadros de la Revolución Ciudadana vienen de nuestras mismas bases. También hay invitados, por supuesto, que pueden participar con la Revolución Ciudadana. Ahora bien, en cuanto al binomio y demás candidaturas, eso lo sabremos para fin de mes, para inicios, la primera semana de agosto, siempre lo he dicho, eso no lo daremos a conocer sino hasta la primera semana de agosto. Listo, muchísimas gracias por esta apertura, abogada Luisa González. ¿Y a usted qué tal le parece que Luisa González vaya como candidata a la presidencia del Ecuador? Lo leo en la caja de comentarios. Nos vemos en un siguiente video.